Hoy por hoy Tenerife. Pablo Gandía. Diez y 10 de la mañana, prácticamente ya la canción nos lleva a la sección que todos están esperando los viernes a esta hora. Juanca Romero Asmen, periodista, escritor, que además lo he dicho mal tu apellido, Asmen, que es mudo. Mudo, el apellido, ¿no? El apellido es mudo, el que él no, que además, bueno, todos los viernes llegan por aquí comentarios alabando la buena oratoria que tiene Juanca. Periodista, escritor, además guía de rutas misteriosas aquí en la isla de Tenerife. Hoy blanco y en botella. Sí, porque está sonando Expediente X y hoy vamos a hablar de uno de los más, yo creo que grandes, además inflados también, Expedientes X. Permíteme que en 10 segundos mande un saludo a una oyente que el domingo pasado estuvo conmigo haciendo el recorrido de la Orotava, a Marisa, que me pareció una persona fantástica y que, bueno, estamos ella y yo de acuerdo en que lo pasamos todo el grupo fantásticamente. Nada, Marisa, que has conseguido que Juanca renueve para cuando él quiera. Contrato vitalicio aquí en Radio Club Tenerife. Oye, ¿tú te sabes el WhatsApp del programa de oírlo todos los viernes? ¿Te lo sabes de memoria? De memoria no, porque no lo digo todos los días, pero... Y mira que todos los días estoy tentado de escribir cosas, digo, pero queda feo, ¿no? Porque luego yo voy los viernes y aunque yo soy un oyente, además fiel, evito no opinar muchas veces, incluso hoy con lo del insulto. Habrá que hacerse un perfil falso, entonces recordamos la fórmula mágica 677-92-6015 es la forma que tienen ustedes de contactarnos, porque todavía eso de los encuentros en la tercera fase oyente Radio Club Tenerife de poder vernos, todavía no, aunque sí que vamos a tener vídeo de la sección, un reel, porque ya te estamos grabando incluso. Ah, pues déjame meter la barriga para adentro, ¿no? Bueno, con la mesa no se ve, ¿verdad? El barrigón. Bueno, vale, bien. Vamos a hablar de eso, de encuentros en la tercera fase que a la mayoría de la gente... si son cinéfilos mucho más, les va a sonar a una película. Algunos incluso a un libro basado en la película, pero en realidad de lo que estamos hablando es de algo mucho más impactante para quien lo vive, ¿no? Encuentros en la tercera fase, nos estaríamos refiriendo a un encuentro con ovnis, pero que va más allá, ¿no? Entonces yo creo, Pablo, que sería interesante como punto de partida marcar o recordar o refrescar a los oyentes lo que es esto del fenómeno ovni, objeto volador no identificado. Por lo tanto, si tú ves en el cielo volando algo y no lo identificas, ya es ovni. Si es una mosca pero no percibiste que lo era y te quedaste ahí extrañado, eso es ovni. Es decir, cualquier cosa que vuele que no sea identificada. Y creo que en este mismo micrófono hace ya algunos meses hablábamos de que no todo lo no identificado vuela. Que están los OSNIs, objetos submarinos no identificados. Que tenemos los OTNI, conté OTNI, casi ni lo digo, ¿no? Que es objeto terrestre no identificado. De esto yo veo a diario mucho por ahí por las calles. Y luego está el OENI, objeto espacial no identificado. Es decir, más allá de lo que es nuestra atmósfera, ¿no? Al final, todo esto, sobre todo los ovnis, los voladores, cambiaron el nombre. Esto sí lo comentamos aquí en su día, para los que se han sumado, y ahora se llaman FANI, que tiene un nombre muy sensual. FANI, fenómeno aéreo no identificado. Pues de eso vamos a hablar, pero en un grado mucho más próximo. Y que luego lo tenemos en inglés, UFO. UFO, que en Canarias suena fatal, es decir, no tengo por qué explicar el motivo, pero UFO a mí siempre me ha sonado fatal en Canarias, así es que yo lo uso poco. Ufología, UFO, bueno, al final son términos. Que huelen. Que vuelan, sí. Tengo mal el oído. Juanca, vamos a, si quieres, a dibujar una ecuación, a plantearla. ¿Qué componentes debe tener un encuentro en la tercera fase? ¿O cómo se produce? ¿Cuáles son los ingredientes de ello? Claro, aquí tendríamos que tener claro cuáles son las fases, ¿no? Para poder diferenciar una de otra. Cuando hablamos de encuentros cercanos, van desde esa extraña luz que tú ves en el cielo hasta sentir o decir o afirmar que te has metido dentro de una presunta nave.
En medio hay una serie de fases. Sería el encuentro cercano de primera fase, o de primer nivel o primer tipo, consiste en ver el objeto. Cuando tú ves un objeto volador no identificado, pues normalmente lejos, a más de 150 metros, eso es primera fase. De esto es la mayoría, ¿vale? Luego está la segunda fase, que dice que además de ver el objeto, llegan a ver incluso alguna señal en el aparato, algún tipo de luces, o incluso después de haber visto el fenómeno afirman haber visto alguna extraña marca en el suelo, o incluso haber sentido interferencias electromagnéticas, que los aparatos electrónicos les fallan. Eso es segundo nivel. Y ahora a las que nos interesan, que son las del tercer tipo, que es cuando ya, además de ver el objeto, lo que haces es que reportas haber visto seres, entidades ligadas, asociadas a ese objeto. Es decir, llegas a ver a los bichos. Vamos a llamarlos extraterrestres si quieres. Yo lo llamo bicho porque he ganado confianza con los años. Pero ese es el del tercer nivel. Ojo que luego las hay de cuarto tipo. Esto ya se lo han ido añadiendo con el tiempo, que es cuando ya te abducen. Cuando ya dices que ese haz de luz te ha llevado adentro de la nave, o presunta nave, y ahí incluso han experimentado contigo, física o telepáticamente. Eso es cuarto nivel. Nosotros hoy hablamos de tercer nivel. Llegar a ver a seres vinculados a ese objeto que se ha visto en los cielos, o incluso posarse en el suelo. Decías antes que no te gustaba eso de UFO, entonces ¿te gusta la bichología? Sí, claro, pero la bichología no encajaría porque existe un campo dentro del mundo de lo insólito que es la criptozoología, que es la que se encarga de todos esos seres extraños, que un día si quieres hablamos del chupacabra de Taco en profundidad, creo que aquí los gozamos alguna vez. Lo mencionamos un día, sí. Sí, pero bueno, criptozoología es otro tipo de bicho. Vamos a decir, venga, ufología. Juanca, vamos a subirnos en tu nave espacial, como hacemos siempre, en tu objeto ovni. Vamos a no identificarlo, vamos a no ponerle forma ni nombre. Vamos a viajar por el mundo, como hacemos siempre. ¿Dónde empezamos? Nos vamos a Estados Unidos. Es inevitable porque la casuística en Estados Unidos no es que sea mucho mayor de lo que pueda ser en España. Hombre, España es más pequeña, por proporción tendremos menos, ¿no? El hecho de que se reporten muchos más casos de Estados Unidos es porque Estados Unidos ha liberalizado, ha desclasificado un montón de información ovni, ufológica, a lo largo de los años y de las décadas. Eso ha permitido que los divulgadores y los investigadores accedamos a esa información, a diferencia de en España, que se desclasificó de aquella manera, y cuando tú accedes a un documento desclasificado en España, pues en Barrio Sésamo te explican mejor las cosas. O sea, es tremendo, ¿no? Es una vergüenza lo que se ha hecho aquí en España. Dicho lo cual, en Estados Unidos nos vamos al año 1973 y este caso nace conmigo prácticamente, el mismo año por lo menos sí, el caso de Pascagoula, creo que lo digo bien. Bueno, aquí en esencia, junto al río Mississippi, unos señores estaban pescando, Charles Hickson y Calvin Parker, y mientras estaban pescando, dice que fueron abducidos. Claro, primero vieron una extraña luz, aquí tenemos la tercera fase, pero estos afirman haber sido abducidos por seres extraterrestres mientras ellos estaban pescando. ¿Qué es lo interesante de este testimonio, que es uno de los clásicos? Bueno, lo interesante es cómo los describe. Describe a los humanoides, que esto es tercera fase, con la piel gris, las extremidades inusuales, dicen que muy largas, y que estos seres grises, que ahora los hemos casi que normalizado con tanta película y tal, en aquel momento era algo muy impactante, ¿no? Bueno, sigue siéndolo, pero dar información sobre eso, ¿no? Y dicen que experimentaron con ellos, los investigaron, y yo sinceramente te digo una cosa, este caso lo he querido traer así de simple, porque vamos a hacer un recorrido a volapluma casi, porque creo que marca un antes y un después en la credibilidad de los testigos. Aunque ya en Roswell se contaminó muchísimo aquello, en el caso del Mississippi, en el caso de Pascagoula, se hizo una contrainformación tan brutal contra estos dos hombres que al final se vendió que eran unos locos borrachos que estaban pescando allí y alucinaban, ¿no? Faltó ponerle unas setas al lado. Entonces, bueno, este es uno de los míticos, pero yo no abandonaría Estados Unidos todavía. No, claro que no. La verdad que estoy tentado, antes de parar en otro lugar, Juanca, de preguntarte precisamente por ese accidente o incidente de Roswell. ¿Qué papel ha jugado? Porque ha hecho que aumente la leyenda, ha hecho que nos acerquemos un poco más a la credibilidad.
Esto depende de la época. Es decir, el expediente Roswell, para quien no lo sepa, pues lo resumo muchísimo, años 40 y algo, ahora de memoria no recuerdo. Se dice que un ovni se mete un bombazo, es decir, se estrella en una zona de desierto en Estados Unidos, y Roswell, y que de ese ovni, de ese platillo volador prototípico, un disco volador, extraen a entidades extraterrestres. De hecho, se nos ha mostrado autopsias de esa entidad extraterrestre, ¿no? Luego se ha sabido que era falsa, pero quienes afirman que era falsa, a eso le salen otros que dicen que no, que eran ciertas. Y empezamos a ver testimonios, a escuchar testimonios de militares de graduación, de científicos de renombre, unos defendiendo el caso y otros no defendiéndolo. Con lo cual la información y la contrainformación es constante. Estamos en el año 2025 y se siguen sacando informaciones nuevas de si aquello fue cierto o no. Fíjate, con todo lo que ya sabemos y podemos demostrar, ¿no? Al final el expediente Roswell yo creo que es la herramienta perfecta para los Estados Unidos para solapar otras cosas. Si me pides mi opinión, que no la has pedido, pero yo la estoy dando. Tú mandas, hombre. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos tiene información muchísimo más avanzada que lo que pueda proporcionarnos el incidente Roswell, y que hablar de Roswell es como cuando sacas al títere para que el niño se entretenga y deje de llorar, ¿no? Pues ese es un poco Roswell, la marioneta con la que nos entretienen para ocultar algo muchísimo más completo de lo que sí estoy seguro los Estados Unidos posee, ¿no? ¿En qué otro lugar tenemos que hacer escala en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos nos vamos al año 1955. Fíjate que nos vamos todavía más atrás, nos estamos aproximando incluso a las fechas Roswell, porque allí hay un encuentro en Kentucky, que es un nombre que siempre me ha sonado a papas fritas y estas cosas. Y a pollo frito, ¿no? Kentucky. Bueno, una familia allí en Kentucky en ese año afirmó haber sido acosada por pequeños seres humanoides. Aquí ya entramos en no verlo, sino interactuar hasta el punto de sentirse así, ¿no? Dice que parecían flotar, y como estamos en Kentucky, ¿qué hicieron? Empezaron a pegarle tiros, ¿no? A disparar, ¡ala! ¡Pum, pum, pum, pum!, como en el oeste. Y resistían a los disparos. Eso es lo que nos cuentan, ¿no? Digamos que este evento fue el que dio origen digamos, a un, yo lo diré mal, ¿no?, a un término muy clásico en la ufología que lo llaman así como Globins de Hopkins-Byle o algo así, ¿no? Aparece escrito en muchos expedientes, pero fíjate, existe interacción entre las dos partes, ¿no? Luego nos quejamos si los bichos vienen a darnos caña. Claro, si en Kentucky los reciben a tiros, pues normal que los muchachitos estos que vienen del más allá o del más acá, porque esa es otra teoría. ¿Quiénes son estos extraterrestres? Esto da para otra. Si son realmente seres de otros planetas, de otras galaxias o incluso de otros universos, o si somos nosotros mismos que venimos del futuro. ¿Cómo? ¿Perdona? Ya a todo el mundo le brincó el ojo a esta hora, se le puso un nervio, clink, clink, clink. Lo que yo estoy contando no quiere decir que yo lo apoye, ni lo defienda. Yo siempre lo digo, son teorías que hay y se están estudiando desde el ámbito científico, lo cual me alegra, porque es un ámbito en el que confío. También te digo, me preocupa si somos nosotros en el futuro volviendo al pasado y viendo cómo están las cosas actualmente. Si somos nosotros en el futuro, esos que vienen no vivieron este presente, si no, no volverían. A lo mejor son del futuro, pero que vivieron en una época mejor, ¿no? En una época dorada de la humanidad. Pero ahora precisamente no es la mejor época. Entonces, si yo ahora me voy al futuro, a mí en el futuro que ni se le ocurra a nadie decirme que venga otra vez aquí. Paso. Bueno, aquí sí, a la radio sí. Pero bueno, en el futuro, como habrá Radio Club también, pues me quedaré allí si quieres. Y si no, tendremos un DeLorean y ahí... Bueno, pues no creas que las películas van tan desencaminadas con algunos de los experimentos que se están haciendo en la realidad, insisto, desde el ámbito científico. Cuando hablamos de esto de las partículas, el colisionador de partículas y todo este tipo de cosas, estamos hablando de ciencia. Entonces, el estar en dos sitios a la vez, ese proceso de bilocación, la posibilidad de viajar en el tiempo, cuidado, porque ahora nos parece ciencia ficción, pero las generaciones que estén por delante de nosotros, si estudian un poquito, digo, porque si vamos por el mismo camino tampoco sabrán razonar lo que está ocurriendo, pero van
van a vivir cosas muy chulas, ¿no? Van a vivir cosas muy chulas. Nos mandaba por aquí un mensaje precisamente Marisa. Dice, oye, aquí estoy conectada como cada viernes. Muchas gracias por esa mención. La oyente que se encontraba Juanca en una de sus rutas de rutas misteriosas, lo hacía en la Orotava. Vamos a seguir ampliando el mapa, vamos a seguir parándonos en otras ubicaciones en torno a este tema de la tercera fase, de los encuentros en la tercera fase, Juanca. Pero antes también nos preguntaba nuestro técnico Pedro Débora por algo que se llama el Libro Azul y que tiene que ver con la Fuerza Aérea estadounidense. Brutal, brutal. De hecho, hay documentales, incluso alguna serie. Yo les recomendaría algunos libros también. Luego, si quieres, podemos mencionar algunos que recogen perfectamente ese expediente. Es decir, cómo entra la ciencia y la tecnología militar en manos de un poder gubernamental, como los Estados Unidos, cómo entra en acción para manipular precisamente el espacio-tiempo, ¿no? Y es brutal, ¿no? Es brutal. Se ve que tenemos un técnico, nunca lo he dudado, altamente docto. Apasionado de la aviación. Juanca, Sí. nos vamos hasta Rusia. Vámonos hasta Rusia. Este caso es brutal, ¿no? Es muy conocido, alguna vez lo habrán escuchado algún oyente, el incidente en Voronezh. El incidente Voronezh es uno de los más conocidos en el mundo y te diré por qué. Primero, año 1989, el otro día. En el eje cronológico, eso fue el otro día. Varios testigos, incluidos niños, reportan haber visto un ovni aterrizar en un parque público. Cuidado. Afirmaron haber observado a seres muy altos con una morfología algo robótica. Aquí no hablamos de algo de carne y hueso, si se puede utilizar en este caso, sino algo robótico que sale de la nave. ¿Vale? Este caso, imagínate, claro, estamos hablando de lo que es Rusia, ¿no? Intentó solaparse. Porque además, cuando un expediente se solapa por gobiernos como el de Rusia, ya no te digo el de Corea del Norte, etcétera, la información luego ya no trasciende. Pero claro, es que hubo muchísimos testigos. Y entre ellos niños que han ido creciendo y que siguen contando su experiencia, ¿no? Y aquí sí estamos hablando de un encuentro de tercer nivel, claro, porque ocurre a plena luz del día, con un montón de público. No es aquel hombre que pudo haber sentido que o dice haber visto, pero que nadie lo puede demostrar. No. Estamos hablando de un grupo de madres, niños pequeños que lo afirmaban, ¿no? Y lo describieron con un lujo de detalles brutal, ¿no? El caso Voronezh. ¿Volvemos a España? En España da para un tomo, o sea, no digo ya para un programa, no, sino para un tomo de gordo así, porque en España ha habido muchísimos casos ovnis, pero de tercer nivel, algunos muy interesantes, ¿eh? Hombre, yo me quedaría con el caso ocurrido en Conil de la Frontera en el año 89, en la playa de los Bateles, porque concretamente el 29 de septiembre del año 89, porque 5 jóvenes de allí, de ese lugar, lugareños, observan unas luces extrañas, describen aquello como ovnis, porque no saben explicarlo, pero un poco más tarde divisan a 2 figuras humanoides de unos 2 metros de altura, esto ya da un poquillo más de miedo, vestidas con túnicas blancas y sin cara ni pelo. O sea, desdibujado y sin pelo. Vamos, como un chupete Koyak blanco con sábanas, ¿no? Una cosa así, para que nos hagamos una idea. A mí me gusta dibujarlo, aunque mi poder descriptivo es regulín, ¿no? El chupete Koyak, ¿eso existe todavía? Sí. Hay quien dice que ha cambiado el sabor. Menos mal que no hay blanco, porque si hay blanco ya no te lo comes, después de lo que estoy diciendo. Bueno, en fin, estos seres hicieron unos movimientos ahí un poco peculiares, rectilíneos, gesticulaban e interactuaron con una esfera luminosa. Tenían en su poder una esfera luminosa. Bueno, se reporta la aparición de un tercer ser, aparece un tercero en escena, mucho más alto, con la cabeza de pera, en forma de pera, invertida. Diríamos en Canarias, fuerte tormo. Fuerte tormo. Bueno, pues el caso este generó un montón de controversias hasta el punto de que se dieron explicaciones desde que era un encuentro extraterrestre, hasta cosas realmente ridículas como que se trataban de operarios británicos instalando cables de telefonía. O sea, lo cual no deja muy bien a los británicos, porque con esa cabeza de pera invertida, en fin. Pero sí, nos reímos ahora, pero se llegó a decir esto para poderlo explicar, ¿no?
A veces las explicaciones son tan bizarras que son mucho más espectaculares que el hecho en sí. ¿Tú has visto alguna vez un ovni? Entendiendo ovni por lo que hemos dicho. Hombre, yo recuerdo de pequeño ver una vez por las montañas de Anaga como una bolita negra, pero claro, vete a saber si uno por la inocencia, porque es pequeño, se cree que está viendo una cosa que realmente no es, Claro. y vete a saber lo que era, por supuesto. Claro, pero es curioso que hables de Anaga, porque aquí ya hablamos en su día de luces populares, y Anaga es propensa al fenómeno de las luces populares, o luces de la discordia, o luces justicieras, que también las llaman a veces, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos lo que es, porque efectivamente lo viviste en una edad en la que el razonamiento, la forma de interpretación es otra, pero estoy seguro de que los oyentes, entre ellos habrá, digo muchos, que en algún momento de su vida habrán visto un ovni. Luego lo habrán interpretado de aquella manera o simplemente no lo dijeron por miedo o vergüenza, ¿no? A que se rían de él. Olviden las risas y las vergüenzas, eso se lo digo a todo el mundo. ¿Qué caray? Vida tenemos esta, ¿no? Que se haya demostrado. Con lo cual, lo que nos ocurra en esta vida, disfrutémoslo, padezcámoslo cuando toca y sobre todo compartámoslo. Las risas siempre vienen de personas ingenuas y de coeficiente intelectual nulo. ¿En Canarias estos objetos voladores no identificados pasan de largo? ¿Siguen por el Atlántico o sí que han hecho alguna que otra escala, algún que otro descansito por aquí? Un montón de descansitos, ¿eh? Aquí en Canarias, hombre, descansito. Por lo menos dejarse ver, se han dejado ver muchísimo en Canarias a lo largo de las décadas. La década de los 70 fue una década brutal, ¿no? En la que ocurrieron un montón de cosas, pero luego posteriores, ¿no? Claro, si hablamos ya de contacto visual con entidades extraterrestres, nos tendríamos que ir al año 76, ¿no? El conocido caso Galdar, ¿no? 22 de junio del 76. Allí un doctor, Francisco Padrón, que nadie confunda, que no hablamos de otros Pacos Padrones que pueden ser más conocidos en el ámbito tinerfeño. Francisco Padrón, este doctor en Gran Canaria, viajaba en un taxi hasta la zona de Piso Firme, en Galdar, y iba a atender un paciente de urgencias, ¿no? Durante el trayecto, en torno a las 10:30 de la noche aproximadamente, observa una esfera luminosa enorme, muy grande, que se va aproximando. Ojo, que cuando digo muy grande estoy hablando de unos 3 pisos de altura. Aquí no hablamos de una bolita, hablamos de algo brutal, ¿no? Que aparece flotando sobre un campo de cebollas, que él describe como que provoca destellos azules y que está rodeada de una estructura transparente que deja ver incluso las estrellas a través de ella. Es decir, era translúcida. Bien, pues dentro de esa esfera, Padrón llega a ver a 2 figuras humanoides de gran altura, vestidas con trajes rojos muy ajustados, como un mono de piel o de cuero, de esto, ¿no? Por decir, o de lo que sea, ¿no? Vale, según su relato, las luces del taxi empezaron a parpadear y cuando parpadeaban, activaban el objeto. Ese objeto, mientras las luces del taxi parpadeaban, como con algún tipo de señal, el objeto empezó a emanar gases azules, de color azul, y se elevó para el cielo. Dejó marcas en el terreno, ¿no? Dejó marcas notorias en el terreno. Bueno, pues esto fue investigado por el Ejército del Aire, el Ejército Español. Hay que decirlo, el doctor Padrón recibió presiones de todo tipo para que guardara silencio, para que no contara. Es decir, se creó un secretismo, un sincretismo en torno a todo esto, que cuando menos es sospechoso, ¿no? Y quiero decir algo aquí muy claro. El testimonio, cuando viene por parte de un doctor o alguien con una carrera o un militar de graduación, no es más fiable que cuando viene del señor que está cuidando el rebañito de cabras ahí en el campo. Para mí, personalmente, es igual de fiable. A veces ni siquiera eso, ¿no? Pero, en fin, que yo sí creo en el testimonio del doctor Padrón, al igual que no creo en la mayoría de muchos testimonios que escucho por ahí. El caso Galdar para mí es un prototipo de encuentros en tercera fase. Antes ya lo comentabas, precisamente ese papel que juega el gobierno estadounidense a la hora de desclasificar los archivos, de desclasificar estos distintos sucesos, incidentes que se han reportado a lo largo de la historia. Soltabas una pullita en el caso de España, de que se desclasifican de aquella forma en el que apenas tienes información. ¿Tú has podido tener alguno en mano? ¿Has podido leer? Sí, tengo montones. Bueno, a ver, los originales nunca, pero sí tengo muchísimas copias de documentos desclasificados de medio mundo. Porque aunque
digo constantemente que no es el tema que más me interesa en el misterio, no quiere decir que no me interese. Y claro que me interesa, sobre todo ese tipo de documentos, porque al final los informes caen en manos militares, ¿no? Suele ser, ¿no? Gobiernos, y los gobiernos en el área militar, porque es el área de defensa. Debe proteger el territorio de eso que está sobrevolando nuestra cabeza y no sabemos lo que es. Con lo cual el ejército entra en juego. Poder acceder a esos documentos es fundamental. ¿Qué pasa? Que en algunos países desclasifican de aquella manera, como decía, donde te tachan con un rotulador gordo y negro, te tachan la fecha, los nombres, los apellidos, incluso a veces hasta la localidad donde se produjo. Entonces, ¿qué me estás dando, tío? Un montón de letras sueltas ahí. Es decir, hay países donde esto, cuando se dice que se va a desclasificar, se desclasifica. Hombre, a lo mejor te tachan el DNI, el documento de identidad de ese país, de la persona y los apellidos, pero no los lugares, ni las fechas, ni la hora en la que ocurre el hecho, porque si te quitan toda esa información, no tienes nada, tienes un montón de basura impresa, claro. Tú siempre lo has comentado en estas secciones que tenemos los viernes, Juanca, que del mundo del misterio lo que menos te interesa precisamente es este mundo ovni, que es verdad que lo sigues, pero desde un punto de vista a lo mejor algo más escéptico. A quien le interesa este mundo, que esté al otro lado, que además incluso haya podido vivir alguno de estos episodios o crea que ha visto algo similar a lo que has contado, que incluso ha tenido un encuentro en la tercera fase, vete a saber, ¿qué le dirías para que pueda tirar del hilo, para que pueda seguir investigando, para que se pueda documentar desde un punto de vista algo más objetivo y tirando siempre de documentos oficiales o de testimonios veraces? Lo primero es que no tenga miedo. Me explico. Haya vivido o no haya vivido una experiencia ovni, que no tenga miedo a indagar, que no tenga miedo a documentarse y que no tenga miedo a compartir sus preguntas, sus dudas a personas que sí sepan. En esto también hay mucho vendehumo. Ufólogo no es cualquiera que hable de ovnis, ¿no? Un ufólogo, y aquí en España tenemos, yo creo que a él no le gusta que lo diga, pero para mí el mejor de Europa seguro, que es José Antonio Caravaca, una referencia en el mundo. Bueno, pues consultemos a personas como él, ¿no? Que hay algunas otras. Y documentémonos. Esto forma parte de cualquier área de la vida. Es decir, si tienes interés por un tema, vete a la fuente. Vete al libro bien documentado y a la persona que pueda aportarte algo o el documento que pueda aportarte algo. Las respuestas nunca llegan en el minuto 1. Normalmente llegan cuando ya no las esperas, pero llegan. Así es que simplemente es constancia. De hecho, fíjate, a mí no me va esto de los ovnis demasiado, pero mira la camiseta que traje hoy, con una abducción triple, ¿no? Con lo cual, hombre, un poco sí siento curiosidad por saber qué es lo que viven y les ocurre a esta gente, ¿no? Juanca, aprovechamos estos últimos minutos, son las 10:38 de esta sección de misterio, para leer algunos mensajes. Bueno, ya comentábamos antes que salía Marisa. Nos manda por aquí otro oyente, además, bueno, todo un halago, dice que es el momento en el que no coge ninguna llamada de teléfono, porque le encanta escuchar esta sección, o sea que eso queda para ti, Juanca. Muchas gracias en nombre de todos, y coge el teléfono, que a lo mejor te está llamando un alienígena y te va a contar cosas. Claro, y entra con nosotros el lo sacamos siguiente en directo, viernes. pasa la llamada y sale el alien ahí hablando. Y nos pregunta, bueno, un oyente nos hace referencia también a los textos bíblicos en los que se puede hablar de especies alienígenas también, que si quieres ahora lo mencionamos, pero también te destaco otra pregunta que hace un oyente, dice, ¿por qué estas historias son siempre del pasado y nunca son en la actualidad o en el pasado cercano? No, en el presente. O sea, en el caso de abducciones o encuentros de tercera fase, de verlos, no es una cosa que pase a diario que sepamos. Pero el fenómeno ovni se sigue produciendo. Es verdad que en la era tecnológica en la que estamos, móviles y todo, se captan menos, ¿no? Curiosamente. Pero sí es verdad que siguen ocurriendo casos. Yo aquí en Tenerife el año pasado estuve hablando con un testigo de avistamiento ovni en la zona de la Corona, en Los Realejos. Pero ya te digo que tengo un montón de casos, incluso de oleadas ovnis en Canarias reportadas, por ejemplo, en el año 2012, que finalmente fueron lámparas chinas volando. Pero digamos que el expediente existió. A veces son lámparas chinas y el menor número de veces son otra cosa que no sabemos explicar. ¿Y esto de los textos bíblicos? Pues es verdad que cuando los textos bíblicos, según los leamos, podemos interpretarlos también, claro, ¿no? Y cuando accedemos a ellos, vamos a encontrarnos referencias a objetos luminosos llegados desde el cielo. O en distintas culturas, ya no solo los bíblicos, hablando del cristianismo, nos vamos a encontrar como dioses celestiales, referencias a esto, ¿no? Objetos luminosos llegados desde el más allá, referencias a algo que llega desde el cielo y condiciona
digamos, el día a día de esa cultura, ¿no? Pues en los textos bíblicos se recogen referencias que pueden ser interpretadas como tal. Incluso la estrella de Belén en su momento ha sido interpretada como un objeto volador no identificado, no como un cometa, por algunas personas. Esto da para otra, ¿no? Sí, es que nos llegan además muchos mensajes a través del 677-926015, como siempre. Juanca, uno último, nos pregunta otro oyente, dice, ¿sabes algo de una niña de Candelaria que veía a la Virgen, la iluminada de Candelaria, que fue uno de los primeros expedientes que traíamos hasta Claro, les invito a que busquen información por ahí. De hecho, yo no sé si puedo decirlo, en mi canal de YouTube aparece esa conversación que tuvimos. Aquí trajimos a la iluminada de Candelaria, que efectivamente, más que verla, sí hablaba la Virgen a través de ella, ¿no? De la iluminada de Candelaria, de Antonia Tejera. Juanca Romero Asmen, periodista, escritor, guía de rutas misteriosas. El menú para este fin de semana que tenemos. Brutal. Esta noche la Laguna Misteriosa, mañana la Laguna Oculta y el domingo ya empezamos con Semana Santa Misteriosa de la Laguna, que ya les digo, tienen mucho que mostrarnos. ¿Sabías que habían frailes que se tiraban pedradas unos a otros en la laguna? Pues eso también lo cuento. ¿En serio? Te lo juro. Oh, frailes golfos también ha habido, no van a ser todos santos. O sea que no tenían el cielo ganado, ¿no? Ni de coña, con perdón. O sea, ni de broma. Y para que te puedan contactar, bueno, ya sea en internet o en una tercera fase, Juanca, ¿qué tengo que hacer? En la fase en la que me tocó vivir, nada, lo fácil es juancarromero.com, porque si digo en Facebook la gente se va a reír. Esa es la red social de los viejos, dicen. Juanca, muchas gracias por compartir otro viernes más con nosotros. Un abrazo, buen fin de semana. Hoy por hoy Tenerife. Pablo Gandía.